hablar acerca de la salvación. Amén. Sabemos nosotros lo que nos han dicho de la salvación, pero ¿qué es la salvación bíblica? ¿A qué se atribuye? ¿Por qué necesitamos la salvación? Bueno, antes de poder tener o a tener la salvación, tenemos que reconocer una cosa, que todo lo que podemos hacer, todo lo que hacemos, todas las obras buenas de caridad que podamos hacer, no pueden salvarnos. Amén. Tenemos que entender que el Señor nos hizo adentro de la vientre de nuestras madres. En Jeremías Él dijo en Salmo 139 el feto está hablando y entendía el feto cuánto Dios lo amaba. Entendía que Dios había hecho el pelo, los tétanos, las manos, los dedos, y él sabía y directamente entendía que Dios había tenido en él, le había dado vida. Amén. Que lo había puesto allí. Y en Jeremías veo que Dios le dice a Jeremías que él lo hizo en la vientre de su madre un profeta a las naciones. Y leemos eso y tenemos que entender que cada persona que vive o va a vivir tiene un plan y un propósito que Dios le ha dado, un destino que Dios le ha dado, y todo empieza con el regreso a Él. Entendemos que antes de nacer el feto conocía a Dios. Antes de nacer Dios ya había hecho todo a preparar a ese feto. En Juan 3:16 dice que Él nos amó tanto que mandó a su único hijo. Eso significa que antes de que tú nacieras, Él ya te había llamado. Eso significa que todo el mundo Él ama igual. Que cada persona que vive en este mundo tiene un plan, un propósito y un destino por Dios. Y que están hechos todos en una forma única. Y en esa forma única es para que tú y yo podamos hallar ese plan y propósito en Cristo para traer fruto al arrepentimiento. Amén. Donde te encuentres ahorita, quiero que entiendas, no importa si eres ateo, no importa en cuál pecado andes, no importa dónde estés, si ahorita en este momento Dios sabe y Dios sabía que ibas a pasar por este momento, porque Él ya había visto, Él ya había llamado. Y todo lo que tienes que hacer es entender que Él te ha dejado estar en este lugar. Amén. ¿Para qué? Para que tú vengas a conocerlo. Sabes que cuando un bebé nace, la cosa natural de cada mamá es contar cada dedo. Amén. Y Dios es poquito más que una mamá. Él te ama mucho más que tu madre. Porque Él no nomás cuenta tus dedos, pero cuenta cada nervio. Cuenta cada pelo de tu cabello. Él cuenta todo y Él te hizo y te formó como tú eres ahorita. Con ese plan y propósito. Pero cuando nacemos con una naturaleza del pecado. Amén. Y tú tienes que decidir al nacer o durante tu vida a seguir a Cristo. Amén. Esa es tu decisión. Unos tratan de seguirlo a su manera. Hay una canción que Frank Sinatra cantaba que dice, lo hice a mi manera. Amén. Tratan de seguir a Dios a su manera. Dicen que ellos siguen a Dios, que no más puede juzgar su corazón. Tratan de seguirlo a como ellos les plazca. Tratan de seguirlo en métodos y formas y eso se llama religión. Y Dios no está en religión. Si notas desde el principio, Él conoció al feto. Eso significa que tenía relación con el feto. Amén. Antes de que cayera la humanidad, Él tenía relación con Adán y Eva. Él ya tenía una relación con Jeremías adentro del vientre de su madre. Amén. Dios no quiere una religión. Y nos hallamos en esto. Vamos a ir a una escritura. Hay que empezar ahí. Yo quiero con la escritura. Isaías 64:6. Dice la Reina Valera, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. En la palabra, en King James dice esto, que todos somos como la cosa inmunda y nuestra justicia es como garras impuras. Amén. En la traducción para traductores dice, todos nosotros, toda la humanidad básicamente, no es digna de alabar a Dios por las cosas hechas, sucias, tinteadas, garras manchadas por nuestros pecados. Y cuando tú ves esto, ¿qué significa? No te quiero decir.
todo lo que tú llames justicia, todo lo que tú piensas que haces. Puedes dar tu cuerpo a ser quemado, como dijo Santiago. Puedes dar millones de dólares. Puedes darle un taco a cada persona que te halles. Yo conozco a mucha gente que hacen todo para darle de comer a los homeless. Hay personas que dan todo su cheque para darle de comer a los niños necesitados. Hay personas que están haciendo diferentes obras de caridad, pero aún así les falta una cosa que es la mayor parte, que es conocer a Cristo. Amén. Hay mucha gente aún que no conoce a Cristo, que son tan buenos. Honestamente, yo conozco a gente tan buena, tan llenos de caridad, están llenos de amor por la humanidad. La actitud que ellos tienen es una de humildad y hacen acciones para enseñar que ellos qué tipo de personas son. No hacen nada mal. No se han divorciado, están casados con la misma mujer o el mismo esposo. Hacen cosas morales, no andan allí tomando, haciendo otras cosas. Aún mucho más mejor que personas en la iglesia, pero aún así les falta una cosa. Les falta que todos sus pecados, igual como los nuestros, sean lavados bajo la sangre del Cordero de Dios, que es Jesucristo. Amén. Pero ¿qué significa? Aquí lo que dice. ¿Qué significa? Dice trapo de inmundicia. ¿Qué significa? La palabra aquí, inmundicia, es diferente en inglés. La palabra usada en filthy en inglés, que es suciedad. Y esa palabra es la palabra ida. Esa palabra en hebreo significa, o en griego, que es el flujo de sangre menstrual de la mujer. Es lo que significa. Y yo le pregunté al Señor por qué, porque a mí me gusta saber. Cuando la mujer se le baja el ciclo, toda la sangre que sale está sucia. Limpia el cuerpo de la mujer y la sangre que sale es sucia. ¿Amén? ¿Estás conmigo? Amén. Pero la sangre de Cristo es pura. Aleluya. La sangre que uno tiene en sus venas, la sangre que derramamos por medio de nuestro ser, está sucia. Amén. Está impura, inmunda. Amén. Aquí dice que ese es la suciedad. Tenemos nosotros suciedad hasta nuestro ser. La segunda palabra, el trapo, o en inglés dice las garras. ¿Cómo es posible que un hijo de Dios llamado al trono, que Dios ha llamado que venga y lave sus garras, sus trapos en la sangre del Cordero, pueda venir con garras de un limosnero? Con garras manchadas de sangre sucia, contaminada, inaceptable a Dios. Nomás hay dos formas. Primero, no sabes. O segundo, no quieres lavar esas garras en la sangre del Cordero. Tratamos de obtener la salvación. Ese es el más grande problema en la iglesia de Dios, en el mundo, que tratamos de hacer obras buenas para tratar de ir al cielo. Hay mucha gente que trata de ir al cielo por lo que hacen. Dicen que cabo soy una buena persona. No puedes hacer nada para obtener el viaje al cielo. Amén. Es un regalo de Dios para que nadie se jacte, como dice la palabra. Es porque Dios te ama, aunque tú no te lo merezcas. Es porque Él te destinó desde antes que nacieras al cielo. Gloria a Dios. Él ya te había llamado. Gracias. Pero lo que te causa que no vayas, lo que te causa que tú no entiendas, es que tú quieres hacer algo para obtener ese regalo. Cuando tú conoces a Cristo y lo recibes, tú haces cosas no porque la tienes que hacer, pero porque lo amas. Eso es la demostración de un corazón arrepentido que hace cosas para Dios, para demostrar su gloria. Amén. Tu justicia no te está llevando a ninguna parte. Quiero que entiendas eso. Tu justicia, como dijimos hace ratito, es trapo inmundo. Te está llevando a ninguna parte y está sucio delante de Dios. Vamos a Hechos 2:37, amén. Vamos a
ir a la palabra. Quería darte una sinopsis. Amén. Todo el libro de Hechos, en el capítulo 2, habla de Pedro y los apóstoles. Estaban esperando en el aposento alto. Estaban esperando para que el poder de Dios cayera sobre ellos. Que el Espíritu Santo cayera sobre ellos. Y estaban orando en unidad. Y cuando bajaron estaba representado todo el mundo afuera. Dios amó tanto al mundo, entiendan, que Él se demostró a todo el mundo ese día en Jerusalén. Aleluya. Y cuando ellos bajaron, había diferente gente allí. Estaban diciendo, estos están borrachos, están hablando nuevas lenguas. Han tomado vino nuevo. No saben que estaban diciendo la verdad porque el Espíritu Santo es dictado como vino nuevo. ¿Ven? Y estaban todos allí y Pedro empezó a hablar. Amén. Y Pedro les predicó el Evangelio. Y quiero que entiendas que cada humano que ha vivido, que vive ahorita, antes de que nacieran, el Evangelio ya se les había presentado, porque el Evangelio es Jesucristo, y Jesucristo ya se les había presentado, porque Él los hizo. Él los formó. Por eso dentro de nosotros hay una necesidad de conocer a ese Dios que nos hizo, porque lo conocimos en el vientre de nuestras madres. Aleluya. Adentro hay un hoyo que nomás puede ser llenado por Él. Amén. Y cada humano que estaba allí ese día oyó que hablaban en su lengua. ¿Por qué? Porque ese hoyo, el Espíritu Santo estaba llenando ese hoyo. Amén. Y oyeron estas cosas. Y el corazón fue tocado. Dice así. Amén. Es el Hechos 2, vamos a empezar en el 36. 36 a 38. Si me lo lees, por favor. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Quiero que entiendas que este pueblo era el pueblo escogido por Dios. Era el pueblo religioso, era el pueblo que según ellos eran escogidos por Dios y eran sacerdotes y reyes llamados a la salvación. Y cada uno de ellos no conoció al Mesías. Y cada uno de ellos, parados allí, oyendo la palabra, el corazón que fue en español, Compungido. compungido, que es como que se le picó. Pinchado. Y en ese momento ellos entendieron el gran error de su camino. Entendieron que la vida religiosa que estaban viviendo, las cosas de piedad que estaban haciendo, todo lo que ellos habían hecho, hasta quiero que veas esto, hasta conocer la palabra de Dios mejor que tú y yo, desde la edad de 5, 6, 7, 8 años. Todas estas cosas no los podían salvar. Otra versión dice que corrieron a Pedro y dijeron: ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Y Pedro dijo: arrepiéntanse cada uno de ustedes. Hay ministerios ahorita, hay personas ahorita que están enseñando que el arrepentimiento no es necesario. Y unos de ustedes les creen. Eso es una abominación. Que digan esa cosa y no sea verdad. Amén. Que digan algo que no sea del trono de Dios. Vamos a regresar a las trapos inmundos. Cada uno de nosotros tiene un problema grande. Amén. Ese problema es esto: que nosotros estamos vestidos ahorita, antes de Cristo, estamos vestidos ahorita con ropa de un mendigo. Ropa inmunda, ropa sucia, ropa que apesta delante de Dios. Y cuando nosotros venimos a entender eso, entonces buscamos arrepentimiento.
Pero no entendemos qué es el arrepentimiento. Ese es el más gran problema. Porque en las iglesias, como dije, ya no enseñan que el arrepentimiento es necesario. Unos de estos están corriendo diciendo que hay que ser salvos la manera de Cristo. La manera de Cristo es arrepentirte. Amen. El arrepentimiento, para que tú sepas, es esto. Es de voltear. La segunda cosa, de regresar. ¿Por qué regresar? Porque ya teníamos una relación con Cristo antes de nacer. Él nos había hecho. Yo me imagino que Cristo jugaba con nosotros cuando éramos fetos. Decía, te voy a poner un pelo ahí, y nos hacía reír y teníamos conversación con Él porque espiritualmente el bebé ya era un espíritu. Y en eso empezamos a conocer a Cristo. Cuando nos arrepentimos, regresamos a Él, porque Él fue nuestro primer amor. ¿Por qué lo digo? Porque antes que conociéramos cualquier cosa, conocimos a Cristo. Hallelujah. Solo nos enamoramos de Cristo y regresamos a ese primer amor, Hallelujah. que es Él. Amen. Y cuando el arrepentimiento también significa voltear. En otras maneras, estás caminando en un camino que no es el de Él. Y volteas y dices, ¿qué estoy haciendo mal en mi vida? Tengo que regresar al punto donde empecé Amen. y regresar. Yes. Amén. Hallelujah. Y voltearme. Para arrepentimiento se necesitan dos cosas. Quiero que entiendas bien claro. Este día es el día de salvación. Yes. Se necesitan dos cosas. La primera cosa es que vas a voltear de la maldad que estás haciendo. Ya es donde encontramos el problema. No queremos voltear de la maldad que estamos haciendo. No queremos dejar las cosas que estamos haciendo. Pero el arrepentimiento es voltear de la maldad. Amén. Y voltear hacia lo que es bueno. A lo que es santo. Amén. Amen. ¿Me estoy explicando? Yes. Esos dos elementos tienen que estar en un arrepentimiento genuino. El dejar las cosas que no son buenas, las cosas que tu Salvador murió por, y regresar a las cosas santas que Él sí te dijo que hicieras. Amén. Amen. Lo más critical es la idea que el regresar a Dios empieza con tú ponerte en el camino. ¿El camino es qué? Cristo. Sí, amen. No tienes que ser perfecto para caminar con Cristo. Pero tienes que empezar a perder el deseo de andar en el mundo y tener el deseo de seguirlo a Él. Amen. Amén. El arrepentimiento es muy interesante. Vamos a ver unos versículos de arrepentimiento. Amén. Porque Dios es bueno Amen. y Él merece la gloria, Él merece la honra. Hallelujah. Te digo, yo no sé dónde yo estuviera si Él no me hubiera encontrado. Amén. Vamos a ver el arrepentimiento. Cuando ves el arrepentimiento, unas cosas vienen a mente. La gente que está enseñando ahorita que el arrepentimiento, que es voltear de lo malo a ir en el camino de Dios, que es de regresar a tu primer amor, Amen. es de abandonar lo malo. Es que cuando te dicen que el arrepentimiento no es necesario, lo que actualmente están diciendo es que no necesitas abandonar el camino donde estás. ¿Entiendes? No necesitas hacer nada más que creer, y eso no es la verdad. Porque los demonios también creen y tiemblan. Vamos a ver qué es el arrepentimiento. Si me lees Mateo 4:17, vamos a ver quién empezó el arrepentimiento. ¿Quién dijo que era necesario? 4:17. Sí. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién empezó a predicar arrepentidos? Jesús. Fue Jesús, fue el maestro, fue el que te ama más que cada persona que ha vivido o va a vivir. Fue el que te hizo en el vientre de tu madre, que dice que tienes que arrepentirte porque el reino de los cielos se ha acercado. Amen. Y aún así tenemos personas que se atreven a decir que no es necesario, que tenemos que hacerlo a la manera que Jesús lo dijo, pero aquí Él lo dijo, ¿cómo se tiene que hacer? Arrepentirte. Amén. El verdadero arrepentimiento tiene unos compañeros.
el primer compañero es el quebrantamiento. Conozco a tanta gente que no está quebrantada por sus pecados, que se burlan de las cosas que han hecho, o lloran por un minuto y lo regresan a hacer. Una cosa quebrada tiene que ser reparada, ¿verdad? Cuando algo está quebrado, tiene que ser reparado. Cuando tú estás quebrantado de corazón por los pecados que has hecho, es cuando Cristo viene y te recompone el corazón, pero un corazón nuevo. Amén. Amén. ¿Por qué crees que no hay tanta gente quebrantada en los altares ya? Arrepentimiento no es pedirle al Señor perdón con la intención de pecar otra vez. ¿Lo repito? Amén. El verdadero arrepentimiento no es pedirle al Señor perdón por tus pecados con la intención de volver a hacerlos. ¿Lo explico? Todos nosotros caemos cortos de la meta. Si yo le pido al Señor que me arrepiento de todo lo que estoy haciendo, mi intención no es de regresar a hacerlos, pero Él sabe que yo soy débil. Él conoce mi corazón y dice, la regó, pero Él verdaderamente me ama y Él verdaderamente no quiso hacerlo. Pero hay gente que se arrepiente y en sus corazones no están quebrantados y la intención es de apaciguar a alguien o hacerse ver bien. Por eso es que tenemos tantos cristianos corriendo de iglesia a iglesia a iglesia, arrepintiéndose cada vez. Porque el corazón, la intención de parar de pecar nunca ha estado allí. Si ese eres tú, verdaderamente tienes que chequearte. Arrepentimiento es ser honesto, con un corazón humillado por las cosas que tú has hecho pecaminosas, con el deseo de verdaderamente cambiar. Ese es el arrepentimiento, mi amigo. El arrepentimiento es el empezar a deshacerte de los hábitos que te llevan al pecado. ¿Qué es un hábito que te lleva al pecado? Bueno, vamos a hablar de uno. Un hábito que te puede llevar a regresar al pecado es, hay que decir, vas a una marqueta donde siempre ibas a comprar licor. Es una licorería por una razón. Pero tú quieres ahí entrar a agarrar papitas, ve al 7-Eleven. Porque ese hábito te recuerda y emocionalmente estás atado a esa cosa que está ahí esperándote. Cambia ese hábito. Cambia ese hábito. Amén. Amén. Vamos a ver unas cuantas escrituras más para arrepentimiento. Amén. Lucas 24. 46 a 48. Vamos a ver eso. Pero yo voy a leer Mateo 3:8. Mateo 3:8 dice, produce fruto para el arrepentimiento. ¿Qué significa? Que cuando tú te arrepientes, tú empiezas a producir fruto, empiezas a hacer las obras que te dije que enseñan que tú eres una persona que verdaderamente ha cambiado, que estás arrepentido de lo que eras y ahora estás tratando de vivir una vida nueva. Amén. ¿Qué dice la escritura? Mateo 24. 24, 46 a 48. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciere y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Quiero que oigas lo que te voy a decir. Hay tantas iglesias estos días, tantos ministerios, tantas denominaciones que dicen ser la verdadera iglesia. La verdadera iglesia es una iglesia vestida con ropa nueva, ropa limpiada. La palabra dice en el libro de Apocalipsis que ellos lavaron sus vestiduras en la sangre del Cordero. La verdadera iglesia ha lavado sus garras sucias e inmundas en la sangre del Cordero por medio del arrepentimiento. ¿Y qué es lo que empiezan a hacer? Bueno, aquí lo dice. Ellos empiezan a enseñar del arrepentimiento y el perdón de pecados predicado en el nombre a todas las naciones. Y son testigos de estas cosas. La verdadera iglesia no es esos que te dicen que el arrepentimiento no es necesario. No es esos que te dicen que declaran y decretan. No son esos que te dicen que te das $1 y te van a dar 100 para atrás. No son esos que te administran sobre otras cosas.
son esos que te dicen que puedes ser perdonado, puedes ser cambiado por Jesucristo Salvador. Aleluya. Ese es el mensaje de la iglesia. Amén. Nunca ha cambiado. Nunca ha cambiado. Solo el arrepentimiento te lleva a ser parte de la iglesia, a ser salvo. Hay mucha gente que está caminando en estos lugares, piensa que son santos, piensa que son salvos. Amén. Hay una cierta religión que dice, vamos a hacer a un santo cada año, cada 2 años, no sé cuándo. Hay otras religiones que tienen a ciertas personas que fueron los fundadores o esto y que el otro. Y todas esas personas las piensan que son santos, que piensan que son buena gente. Pero la meta de todo es de conocer a Cristo, a la salvación. ¿Qué es la salvación escritural? La definición de la salvación es esta. Amén. Es la palabra yasá. Oye lo que te voy a decir. Que significa rescatar. Antes que seas rescatado, tienes que reconocer que necesitas ser rescatado de algo. Amén. Eso es, otra vez, que todas las cosas que haces en justicia no te pueden salvar. No tienes esperanza en estas cosas o empiezas a entender que necesitas ser rescatado del pecado. Amén. Amén. Segunda cosa es ser liberado de cada enemigo. Wow. Y cuando empecé a meditar en esto, agarré una revelación que me dejó a mí. ¿Qué significa? Significa que cuando tú reconoces que todo lo que eres, todo lo que puedas hacer, no te puede salvar. Cuando reconoces que tienes que arrepentirte y buscar de la gracia de Dios al que verdaderamente te ama, y tú pides perdón, allí, en ese lugar, cuando tú dices, Jesús, sálvame, Él te libera de cada fuerza del enemigo, cada demonio, hasta el diablo él mismo. Allí ellos mismos se postran delante de ese altar, de cualquier lugar donde estés, y ellos mismos declaran que Él es Señor. Amén. Dice la palabra de Dios que cada lengua confesará. Cuando tú confiesas, Señor Jesús, entra a mi vida y dice, Señor de mi vida, cada demonio que te está afligiendo, allí en ese lugar, se hinca y declara que Él es Señor. Aleluya. El demonio, donde estés y está ahí también, se hinca y declara que Él es Señor. Amén. Cada espíritu alrededor de esa área se hinca y declara que Él es Señor. Entiende lo que te estoy diciendo. La salvación te hace libre si tú quieres ser libre. Amén. Amén. A veces, cuando vemos el Antiguo Testamento, habla con muchas excepciones que también significa liberación del placer del pecado. Óyeme bien. La salvación también es liberación del deseo del pecado. Amén. ¿Por qué? Porque el pecado habita en tu carne. Y cuando tú te salvas, estás entregando tu carne Aleluya. a sujeción bajo el Espíritu de Dios. Amén. Amén. Es muy interesante. Vamos a continuar a ver de esto de la salvación. Es muy interesante. Amén. Cuando vemos esto, amén. Dios es bueno. Vamos a ver unas escrituras. Amén. Vamos a ver cómo se puede salvar uno. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Romanos 10:9, si me lo lees, por favor. 19. Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Mira lo que dice aquí. Si tú confiesas con tu boca el Señor Jesús. Voy a repetirlo. Si tú confiesas con tu boca al Señor Jesús y crees en tu corazón. Amén. ¿Lo repito?
Si tú confiesas con tu boca, amén, al Señor Jesús, no a nadie más, no hay ningún otro nombre dado bajo los cielos, porque un hombre sea salvo. No hay ningún otro nombre, nomás uno. No hay ninguna no hay ningún santo, no hay ninguna virgen, no hay ningún Krishna, no hay ningún Buda, no hay ningún Mohammed, no hay ningún Allah. Nomás uno. Jesús Cristo. Amén. Si tú confiesas con tu boca, no prendes veladoras, no haces oraciones vanas. Si tú confiesas con tu boca, no a un sacerdote, no a una persona, pero si tú, esta es la única declaración que puedes hacer, si tú declaras con tu boca al Señor Jesucristo como Rey y Salvador y crees que Dios lo levantó de los muertos, tú eres salvo. Amén. ¿Entiendes? Bien fácil. Lo que te previene que hagas eso es tu tradición, tu religión y las mentiras que te enseñaron. Así es. Esta es la palabra de Dios. No importa cuál versión de la Biblia tú estés leyendo, esta es la palabra de Dios. Amén. Y si tú verdaderamente quieres ser salvo, tienes que creer que Dios levantó a Jesús, su Hijo, de los muertos. Pero tienes que confesar a Jesús, a nadie más, como tu Rey y Salvador. Amén. Amén. Eso te trae a ser salvo. Amén. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Amén. Hechos 4:12. No hay salvación en ningún otro, porque no hay ningún otro nombre dado bajo el cielo, porque un hombre sea salvo. Amén. Amén. Y tú ves aquí. Amén. Vamos a leer Hechos 16:30 y 33. 16:30. 16:30 a 33. Amén. Y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Aquí está, ¿quién? ¿Quién lo dijo? ¿Quién estaba hablando? Pablo. ¿Quién? ¿Le preguntaron a quién? Le preguntaron a Pablo. Le preguntaron al apóstol Pablo, ¿qué tiene que hacer uno para ser salvo? Amén. Amén. Y él dijo, ¿qué? ¿Crean en quién? Jesucristo. Que creamos en Jesucristo. Y no solo él, también su casa. Y esa persona sería salva, pero por su fe, otra vez, porque vieron el cambio genuino, no la confesión vana. Él y su casa fueron salvos. Amén. Gloria a Dios, Él es bueno. Todo el tiempo. Amén. La salvación, vamos a ver una cosa. Aleluya. Dios es tan bueno, amén, que cuando Él nos ve, amén, y Él empieza a ponerse deseo. Vamos a ver Salmo 62:1. Él empieza a poner ese deseo en tu corazón. Tú piensas, les voy a decir una cosa que es chistosa. Y es algo que yo quisiera haber conocido desde mucho más joven. El Señor empieza a poner el deseo en ti de conocerlo. Amén. ¿Por qué crees que los hechiceros tienen santos por todas partes? Ellos quieren ser religiosos, pero ellos no entienden que eso no es lo que lo hacen. ¿Por qué piensas que la que te da la limpieza tiene santos por todas partes? ¿Por qué piensas que los horóscopos, y si tú hablas con uno de ellos, ellos hablan del poder más alto? ¿Por qué piensas que tú estás buscando? Porque adentro de ellos y adentro de ti hay un deseo que Dios ya ha puesto de buscarlo. ¿Qué dice la Escritura? En Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. ¿Dice qué? En Dios solamente está acallada mi alma, en Amén. Él viene mi salvación.
En Él solamente puede tu alma ser callada, calmada. Porque cuando reconoces a Cristo, ya te digo una cosa, ya no necesitas los horóscopos. Amén. Cuando hallas a Cristo, no necesitas mandar cadenas de letras de Dios te bendiga a todo mundo. Aleluya. Cuando verdaderamente conoces a Cristo, ya no estás preocupado de todo lo que está pasando. Así es. Cuando verdaderamente conoces a Cristo, no quieres saber lo que dice el brujo, la bruja, lo que diga el se dice ser brujo, los horóscopos, no quieres saber de la limpieza. Tú sabes que todo lo que tú necesitas está hallado en Cristo. Amén. Y tú sabes que el momento que te halles en problemas, tú mencionas el nombre Jesús. Aleluya. Aunque sea bien calladito. Y todos los demonios en unas millas alrededor tienen que hincarse. Así tienes de poder. Amén. El Señor le dijo a la iglesia, ve a Jerusalén. Allí vas a estar vestido con poder de arriba. Eso que le dijo. En Juan 1:8 me parece. Él le dijo, él estaba hablando y dice así, que a todos los que le recibieron, a ellos les dio el poder de ser hijos de Dios. Amén. Juan. Es el mismo, el poder del que está hablando es el Espíritu Santo. Tantos de la iglesia no conocen al Espíritu Santo dentro de sus vidas porque no conocen a Dios y nunca han sido verdaderamente salvos. La palabra de Dios dice que si no está el Espíritu de Dios ahí, no eres de Él. Mira, si tienes el Espíritu de Dios, ¿por qué vas a hacerte la limpieza? Si tienes al Espíritu de Dios, ¿por qué estás preocupado? Amén. Si tienes al Espíritu de Dios, ¿por qué ves al niño, sabe qué? En la tele que trata de decirte tus horóscopos. Pues si tienes al Espíritu de Dios, ¿por qué es que tienes estatuas y ídolos en todas partes? Aleluya. Si conoces o tienes al Espíritu de Dios, no necesitas estas cosas. Amén. Porque Él te da el poder de ser hijo de Dios. Él te da el poder. Si tú dices Jesús, todos los demonios se hincan alrededor. Si tú tienes el poder de Dios, nada que fue hecho por el diablo, ninguna arma, ninguna cosa te puede afectar si Dios no lo deja. Amén. Aleluya. Entiende lo que te estoy diciendo. Hay mucha gente que no entiende eso. Cuando estás lleno del Espíritu de Dios, Dios, esto es lo que pasa. Él empieza a cambiarte. Yes. Porque antes no tenías el poder en ti mismo de parar de pecar, Amén. de parar de tomar, de parar de adulteriar, fornicar, de parar de tomar, fumar, de parar de mentir, de parar de decir un montón de cosas. No tenías el poder de decirle a tu familia, ¿saben qué? Cristo vive y ustedes están segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Cristo viene primero. No tenías el poder de no ir a las parties y bailar con ellos. No tenías el poder de no dejar que ellos te manipularan. Pero ahora que tienes a Cristo y tienes al Espíritu Santo, tú tienes el poder de decir no. Pero Cristo te ama a ti también. Amén. El problema es que posiblemente no conoces a Cristo. Para ser salvo, necesitas reconocer que todo lo que tú haces, todo lo que tú eres, cualquier religión que pertenezcas, cualquier iglesia, cualquier ministro, cualquier cosa que tú pienses que te da justicia, es como trapo inmundo delante de Dios. Y no pueden salvarte. Aleluya. No hay nada que puedas hacer tú de tu propio poder que te pueda salvar. Así es. Santiago dijo, actualmente Pablo dijo, si entrego mi cuerpo a ser quemado y no tengo amor. La palabra ahí es un poquito diferente, no es la palabra amor como tú piensas, no es amor como yo amo, es a Dios, porque Dios es amor. Sí. Se les olvida eso. So Pablo dice, si entregas tu cuerpo a ser quemado y no tienes a Dios, de nada te sirve. Así es. Si entregas y das todo a los pobres y no tienes a Dios, de nada te sirve. Así es. Amén. Conociendo esto y conociendo que ninguna de estas cosas te salva, tienes que llegar al arrepentimiento, que dijimos que el arrepentimiento es que moverte de un camino a otro, de voltear de la camino erróneo donde estás yendo, de voltear de los pecados y de regresar al que ama a ti antes y sobre todas las cosas, que es tu primera moral, Amén. Aleluya. primero que conociste. Así es.
de regresar al camino de la santidad que Él tenía destinado para ti. Al regresar al destino que Dios tenía por ti. A salir de la esclavitud que es donde te tiene el diablo. Amén. La salvación es estar libre de los placeres del pecado. Liberado de tus enemigos y ser rescatado. Si todavía estás siendo afligido, hay mucha gente que tiene sueños malos, que oyen ruidos en la noche. Mucha gente que tiene miedo, voltea a ver quién está caminando detrás de ellos. Si conoces a Cristo, quiero que practiques esto. Nomás trátalo. Quiero que pares donde estés. Cierra tus ojos y nomás dice, Jesús. Aleluya. Te aseguro que si conoces a Cristo, todo parará. Y lo que tú no ves es que todos los demonios que están alrededor están hincados diciendo, Él es el Señor. Gloria a Dios. La salvación significa que estás rescatado. Camina como hijo de Dios. Significa que estás al punto o has recibido al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te da el poder de ser hijo de Dios. Aleluya. Te da el poder a parar de pecar. Te da el poder a dejar ese camino que no querías dejar y regresar a Dios. Amén. Te empieza a cambiar. Te empieza a limpiar. La cosa con el Espíritu Santo es esto. El Espíritu Santo nunca, y quiero que oigas, hay muchos mentirosos que dicen ser siervos de Dios. Sí lo dije. Amén. El Espíritu de Dios es el que te guía. Amén. Y el Espíritu de Dios te guía a Cristo. Juan hablando dice que Él es el consolador. Así es. Y todo lo que Él dice lo oye de Cristo. Amén. Te guía para atrás a Cristo. Él camina contigo y te guía a Cristo. No te guía a una religión, no te guía a las costumbres de tu familia, no te guía a tu cultura, no te guía a las cosas de este mundo, te guía a ese lugar celestial. Te lleva en el camino para que tú vayas donde está Cristo. Amén. Te lleva directamente a la mansión que Él tiene para ti y Él abre la puerta. Aleluya. Él se entristece porque Él es tan humilde. Él no habla de sí mismo. Él habla de Cristo. Por eso lo puedes quebrantar. Porque Él es fiel a ti. Si tú eres fiel a Cristo. Amén. El Espíritu Santo es la cuarta cosa en la salvación. Porque después de que reconoces que tu justicia no te va a llegar ahí, que todo es ropa inmunda o trapo inmundo, te arrepientes verdaderamente, obtienes la salvación, estás llenado del Espíritu que te da el poder de hacerte hijo de Dios. Posiblemente nunca has oído el Evangelio como te lo estoy presentando. Está bien, lo oíste ahora. Y mi pregunta para ti, ¿conoces a este Cristo que te amó antes de que nacieras? Que te amó tanto que murió por ti, para que tuvieras salvación. Que te amó tanto que dejó un depósito adentro de ti que se llama el Espíritu Santo para que puedas tener el poder de llegar. ¿Conoces a este Cristo que nada más es necesario, que Él completa todas las cosas? Que cada demonio que está en este planeta, en los aires, en todas partes, que te está afligiendo alrededor de ti, se hinca nomás al mencionar su nombre. ¿Conoces a este Cristo de gloria? Voy a estudiar. Es bien simple. Si quieres orar la oración conmigo, nomás cierra tus ojos. Amén. Te voy a decir una cosa. No puedes ser siervo de Dios y seguir en la idolatría. Amén. No puedes ser siervo de Dios y seguir haciendo lo que estás haciendo, fumando, tomando, mujeriando, lo que tú digas. No puedes ser siervo de Dios y no arrepentirte. Estas cosas son ideas de hombres que han mentido, porque la palabra de Dios te di las escrituras. Es clara. Si tú estás haciendo estas cosas, también tienes que arrepentirte. Con todo ojo cerrado.
Padre, vengo a tu presencia. Sí, Señor. Y Padre, quiero conocerte. Sí, mi Dios. Padre, yo entiendo que no hay nada que puedo hacer yo por mi propio poder para llegar a ti.